que voy a hacer la introducción sobre normatividad y regulación del espacio público. Para dar un poco respuesta a la pregunta, la visión de esta Bogotá humana en relación con el espacio público, pues se enmarca principalmente en la regulación que se está trabajando del aprovechamiento económico del espacio público. La idea que tiene el alcalde mayor, y es lo que se está tratando de plasmar en este marco regulatorio que viene trabajando la Defensoría del Espacio Público, es humanizar el espacio público, que se genere un aprovechamiento económico distribuido para la ciudad y para las personas que eventualmente pues utilizan este espacio público como una manera de trabajar, de ejercer una actividad. La idea de este marco regulatorio es poder generar para el distrito un valor que no solo se quede en manos del particular, en manos del privado, sino que se retribuya, se redistribuya este valor que se está generando con la utilización del espacio público. A grosso modo, pues esta es la visión que tiene, y dentro de la exposición pues trataré de ampliar un poco este concepto. Bueno, el marco normativo que tiene la Defensoría del Espacio Público y bajo el cual está trabajando, pues tiene su origen, ya una parte lo explicó por acá. Pablo. Lo explicó Pablo. Desde la Ley 9 empezamos a tener un concepto ya un poco más aterrizado de qué es el espacio público. Ya por supuesto que la Constitución del 91 se elevó a derecho colectivo, la protección y el derecho que tenemos todos a usar y gozar del espacio público. Estos son los pilares que tenemos para nuestro marco regulatorio del espacio público. Posteriormente ya viene un desarrollo normativo más a nivel de distrito. Empieza con la expedición del decreto 190 del 2000, el primer plan de ordenamiento territorial, en donde se fija al alcalde, en donde se ordena al alcalde elaborar una reglamentación, una regulación del espacio público, de su aprovechamiento económico, y le da 2 años para hacer. Es así como se expide el decreto 343 del año 2002, que es la primera referencia que tenemos en el distrito sobre regulación y aprovechamiento económico del espacio público. Ese decreto fue derogado por el decreto 463 de 2003, que más adelante vamos a analizar con más en detalle. Ya el decreto 190 de 2004, compilatorio de las normas de POT, nos define y nos precisa una política de espacio público que se deriva o que tiene 4 pilares de acción a través de la generación, de la construcción, de la recuperación y de mantenimiento del espacio público. Estos pilares se pretenden desarrollar a través de unos principios orientadores que se desarrollan en el Plan Maestro de Espacio Público, y que para los efectos de esta invitación, de esta charla, vamos a destacar 2. El primero, que es garantizar el mantenimiento del espacio público construido mediante formas de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común y libre acceso. Aquí finalmente se expresan los postulados de la Carta Política en relación con el espacio público, con su aprovechamiento y uso común para toda la colectividad. Y el segundo principio orientador es la equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales. Aquí lo que queremos es resaltar que el decreto regulatorio, el marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público, tiene como sus pilares, finalmente, los principios orientadores del decreto 190 y de la política de espacio público. El decreto 463 de 2003, que derogó el primer decreto sobre regulación y aprovechamiento económico de espacio público, empieza ya a fijar y aterrizar un poco más las políticas sobre regulación de espacio público, que regula específicamente el 463, los usos temporales y el aprovechamiento económico del espacio público. Como usos temporales definimos entonces actividades susceptibles de ser desarrolladas de manera temporal en el espacio público, y básicamente se refiere en este momento el decreto 463 a eventos culturales, eventos deportivos, recreacionales y a mercados temporales.
Y ya en este decreto se da una definición, una aproximación de qué es el aprovechamiento económico del espacio público. Se refiere a la realización de actividades con motivación económica, también de manera temporal, en los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, previa autorización de las autoridades competentes en materia de espacio público y a través de los instrumentos de administración que se generen para este aprovechamiento económico. ¿Qué fomenta este decreto? La utilización del espacio público para eventos culturales, para arte, recreación, deporte y sobre todo para elevar la calidad ambiental de los espacios públicos. ¿Qué se busca con toda la reglamentación del 463? Garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público. Por supuesto, el decreto trae unos desarrollos mucho más específicos, más complejos. Específicamente para el tema de la regulación, pues se crean las zonas de aprovechamiento regulado y las zonas de transición de aprovechamiento autorizado. Con este marco entonces y con la orden pues del Plan de Ordenamiento Territorial de generar los planes maestros, se expide en el año 2005 el decreto 215 que se refiere al Plan Maestro de Espacio Público, que regula este plan maestro, al igual que en la política de espacio público, la generación, el mantenimiento, administración, la financiación y el manejo del espacio público de la ciudad. El objetivo específico de este plan maestro, para el tema que nos ocupa, es lograr la equidad social en el aprovechamiento económico del espacio público, desarrollando acciones específicas mediante las cuales se privilegie a los sectores vulnerables de la sociedad. El plan maestro también tiene un enfoque muy humano frente a la utilización del espacio público, que es básicamente lo que recoge la política del marco regulatorio del espacio público. El decreto 215 establece tres políticas en relación con el espacio público: una política de gestión, de cubrimiento y de accesibilidad y calidad del espacio público. Para el tema que nos trae hoy a este conversatorio, la política de gestión, que es en donde se enmarca nuestro desarrollo, nuestro marco regulatorio de espacio público, desarrolla tres estrategias: la estrategia social, la estrategia económica y la estrategia de coordinación institucional. Dentro de estas estrategias, la estrategia económica tiene como uno de sus objetivos específicos diferenciar, regular y organizar el aprovechamiento económico del espacio público. Y como uno de los programas para el desarrollo de estas estrategias está la creación del marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público. Esto que les acabo de enunciar de manera muy concisa es el marco regulatorio, es la norma, es la base que nos permite a través del Departamento de la Defensoría generar los instrumentos y el instrumento, que está condensado en el marco regulatorio del espacio público, decreto que está en este momento en estudio en la Alcaldía Mayor. Esta es la normatividad y estos son todos los antecedentes y las normas que fundamentan la creación, la expedición de ese marco regulatorio. Adicional a eso, tenemos un documento de política nacional, que es el COMPES 3718 del 2012, que son los lineamientos para la construcción de una política nacional del espacio público, y en esta política, en este COMPES, se menciona la generación de instrumentos de financiación y aprovechamiento económico del espacio público. De manera que ya también, a nivel de política nacional, en el documento Visión Colombia 2019, se contemplan que las administraciones deben generar estos instrumentos para regular y generar políticas de aprovechamiento económico del espacio público. Finalmente, pues este es más un antecedente judicial, una acción popular que inició en el año 2003, ya en su fallo confirmado en segunda instancia, conmina al alcalde mayor a la conformación de un comité interinstitucional con el objeto que se ponga en marcha la creación del marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público. Así que, a pesar de que en el distrito ya teníamos toda la normatividad que nos permitía iniciar con este marco regulatorio, pues finalmente es un juez de la República quien conmina ya a utilizar estas mismas normas que nosotros creamos para
regular el aprovechamiento económico del espacio público. ¿Por qué un marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público? Como ya tenemos toda esta normatividad, igual necesitamos ya empezar a aterrizarlas un poquito. ¿Por qué el marco regulatorio? Es necesario armonizar competencias interinstitucionales para dar un adecuado aprovechamiento económico del espacio público. Si bien el decreto distrital 463 establece 3 administradores del espacio público, que son el IDU, el IDRD y la Defensoría del Espacio Público, en la realidad muchas entidades del distrito administramos espacio público, las alcaldías locales, el IPES, tanto que cuando algún ciudadano va a decir necesito la Plaza de Bolívar para hacer tal evento, ¿a quién le pido permiso? A Secretaría de Gobierno, a la alcaldía local, a la Defensoría, a IDU. Hay muchas entidades que tienen en este momento funciones relacionadas con el espacio público y no están claras hasta dónde llegan y si efectivamente lo deben hacer. Una de las razones del marco regulatorio es armonizar esas competencias interinstitucionales y tener claro qué entidades administran y qué espacio público administran y cómo lo deben administrar. La normatividad existente requiere actualizarse a las necesidades de aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad. El IDRD y el IDU tienen un manual específico de aprovechamiento económico de los espacios públicos que ellos administran, pero no existe una coherencia entre esas reglamentaciones. Lo que pretendemos con este marco regulatorio es hablar un mismo lenguaje todas las entidades, que el ciudadano sepa que la entidad que administra es esta, cuáles son los espacios públicos, cuáles son los requisitos y no que cada entidad le pida algo diferente. Las actividades que se realizan con motivación económica en el espacio público generan una retribución escasa y en ocasiones nula para el distrito. A través de la reglamentación del IDRD se genera un cobro por el uso de algunos espacios, pero otros, muchísimos espacios de la ciudad que tienen potencial de ser administrados por el distrito o que son administrados por el distrito y que tienen potencial de generar una retribución económica para invertir en el mantenimiento o en la generación de ese espacio público, pues no lo estamos cobrando. En esto estamos un poco cortos y solo tenemos una reglamentación muy incipiente sobre este aprovechamiento. Otra de las bondades pues, de este marco regulatorio es poder generar esa retribución. Se debe garantizar el adecuado uso del espacio público, evitando actividades no permitidas o que vayan en detrimento de actividades económicas formalizadas. Su uso debe garantizar el derecho colectivo. En la investigación que hicimos en la Defensoría para poder generar este documento de marco regulatorio, este es uno de los puntos álgidos que tenemos para combatir, llamémoslo de esa medida. El uso del espacio público para evitar actividades no permitidas. Esto tiene que ser una alianza y un apoyo con la Policía Nacional, con el sector formal de la economía, y eso es lo que mayor inconvenientes hemos encontrado para la reglamentación y es el que más choque genera. Por supuesto, vamos a llevar, digámoslo en este sentido, a una actividad legal algo que en este momento están haciendo ilegal. Lo que queremos es evitar esas actividades no permitidas y que de verdad el espacio público sea de uso colectivo, no sea apropiado por unos pocos y para beneficio de unos pocos, sino que sea apropiado y genere beneficios para toda la colectividad y por supuesto también para el distrito. ¿Qué busca el marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público? Una normatividad que impida el uso discriminado del espacio público, ordenando los actores que realizan aprovechamiento económico. Primer choque con los actores. Nadie quiere que lo organicen, nadie quiere que lo fiscalicen, nadie quiere que le quiten su negocio, en términos coloquiales. Lo que pretende el marco regulatorio es ordenar esos actores y ordenar las actividades que se vienen realizando de manera desordenada en el espacio público. Cambiar la concepción que el espacio público no tiene valor y puede ser usufructuado sin ninguna contraprestación del distrito. Desafortunadamente tenemos la concepción de que el espacio público es de todos, pero es de nadie.
de manera que en el espacio público todo el mundo hace lo que cree o lo que considera puede hacer en el espacio público. No se le otorga un valor y todo el mundo cree que como es de nadie o como es de todos, todos podemos usufructuarlo sin generarle una contraprestación al distrito por ese espacio público. Toda la contraprestación que se genere y que se pretende regular a partir del marco regulatorio del espacio público es para fomentar las políticas de espacio público, de generación, de administración, de mantenimiento de este espacio público. Una muy buena experiencia que tiene la Defensoría y que se enmarca de una manera menor, pero se enmarca en el decreto regulatorio, son los contratos de administración de algunos espacios públicos. Tenemos unos contratos muy exitosos en donde lo que se recoge por ese aprovechamiento que se está haciendo del espacio público se invierte en este espacio público inicialmente en su recuperación, en su mantenimiento y genera unos excedentes que puede ir a invertirse en otro espacio público. La idea de este marco es precisamente eso, que esta contraprestación contribuya a las políticas de generación y mantenimiento especialmente del espacio público. Finalmente, que los agentes que realizan actividades con vocación económica en el espacio público retribuyan al distrito de manera proporcional con los beneficios obtenidos y aporten económicamente por la afectación realizada sobre el elemento del espacio público. Otro de los hitos que tenemos en el marco regulatorio. Todo el mundo quiere utilizar el espacio público, pero nadie quiere invertir sobre él. Una de las características que encontramos y de los choques también que hemos tenido en las discusiones para la formulación del decreto fue precisamente eso. Todos quieren utilizarlo, pero nadie quiere pagar, nadie quiere, bueno, más que pagar, nadie quiere contribuir por ese uso que se está haciendo sobre el espacio público. Estos eran o son tanto los antecedentes normativos como las discusiones que tuvimos en el grupo, en el equipo de trabajo para la formulación del decreto que pues está siendo discutido en este momento, más que discutido, analizado en la Alcaldía Mayor. Esperamos, como ya se anunció, que el alcalde lo suscriba y este es como el antecedente que teníamos de marco regulatorio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas de parte de la audiencia, como decía antes, para el final, porque yo sé que esto va a generar mucha controversia, pero es importante que miremos la posición de FENALCO, los empresarios, frente al marco jurídico general del espacio público y a la propuesta de este decreto. Mabel. Queremos dar saludo a todos mis amigos y amigas, con los cuales nos hemos visto en múltiples espacios, y especialmente pues al doctor Borrero y a mi profesor, el doctor Molina, de quienes aprendí muchas cosas, entre esas en que en los espacios técnicos no se viene a hablar mentiras, en que nosotros venimos pues a hablar de realidades y a hablar de situaciones concretas y específicas. Al doctor Montenegro también, y a todos ustedes. ¿Me la pasas ahí, por favor? Dentro del tema que nosotros desde FENALCO siempre hemos defendido y planteado, es que, lo dijo muy bien el profesor Páramo al inicio, es que el objeto del tema del espacio público es un tema de debate social y político, más que social, político. Desde que estamos trabajando desde la Federación en la defensa pues del artículo 82 de la Constitución sobre la integridad del espacio público, no solamente tiene que ver con el tema de que si se vende o no se vende contrabando, si se vende o no material ilícito como software pirata, como mercancía objeto de receptación, no. Yo pienso que el tema del espacio público es un tema y un concepto mucho más amplio, y desde esa perspectiva siempre desde FENALCO hemos defendido. No es que todo el mundo dice que le damos bate a los vendedores ambulantes. Aquí mi amigo Félix, que es un líder de los vendedores ambulantes, hemos trabajado y hemos compartido muchísimas experiencias en estos últimos 18 años en los que yo vengo trabajando en FENALCO, y yo creo que en ese orden de ideas nosotros vemos cómo la evolución desde la Constitución Política del Estado Social de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y a la garantía pues de la solidaridad de las personas que lo integran, pues obviamente tiene prevalencia el interés general, pero lo pongo entre comillas, el interés general. El artículo 82, pues obviamente que es deber del Estado garantizar la integridad del espacio público. Siguiente, Andresito, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, pues FENALCO
y nosotros desde los sectores privados hemos participado en la elaboración, o en la defensa más bien, del artículo 333 de la Constitución, que habla de la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común. Entonces, dentro de ese marco en el que trabajamos nosotros diciendo, nosotros vamos a defender el bien común, pues lo acabamos de ver, el artículo 82 habla de un bien común que se llama el espacio público, que es un derecho colectivo, como lo reconoce ínfimamente pues todos. Entonces la empresa es el base de desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Dentro del componente de la función social de la empresa y de lo que nosotros exigimos es el tema de la libertad económica y su correspondiente pues acciones derivadas sociales que implica la libertad económica y el derecho pues del ejercicio mismo. Siguiente, Andrés, por favor. Vamos a ver el tema del conflicto. Pues respecto a la necesidad del empleo urbano generador pues del conflicto del espacio público, la Corte Constitucional ha generado una serie de fallos de acción de tutela del año 92. Cuando inició el doctor Páramo, empezó a hablar de cómo ha evolucionado en Bogotá el proceso con el alcalde Mocus, con el alcalde Castro, con Peñalosa, con Lucho Garzón, con Samuel Moreno y ahora pues con el alcalde Petro. La Corte Constitucional ha fijado unas líneas y ha sido la Corte Constitucional la que ha tenido la injerencia y la influencia directa sobre las administraciones, no solamente en la de Bogotá, sino en todo el país, frente al marco regulatorio que se tiene que bajar al nivel municipal sobre la garantía de los derechos de los vendedores ambulantes y las personas que están en el espacio público. Entonces, toda la doctrina desde la perspectiva de la mitigación y la solución de conciliar el derecho colectivo común del espacio público versus el derecho al trabajo, la dignidad humana y el debido proceso de los vendedores informales, es lo que nos ocupa en todo este trabajo que hemos venido adelantando en los últimos años, no solamente desde FENALCO, pero sino como parte integrante de la sociedad, y pues buscando y procurando pues garantizar el disfrute de los ciudadanos en la generación de los ingresos básicos o vitales de la subsistencia. Esa es la tesis con la que ha venido trabajando la Corte Constitucional y a partir de eso pues empezamos a trabajar en esos procesos siguientes. Vamos a ver, la Corte ha tenido tres principios desde la evolución jurisprudencial. Está la primera sentencia, que es la sentencia de unificación, la SU, es que unifica. Ustedes saben que los vendedores ambulantes ponían tutelas, entonces la Corte seleccionaba algunas cuando llegan allá y con base en ellas pues se empieza a generar doctrina y jurisprudencia. Cuando se hace una sentencia unificatoria es que recoge todas estas decisiones y las unifica y genera doctrina jurisprudencial. La doctrina jurisprudencial es la que tiene fuerza vinculante y obligatoria para todos nosotros los abogados y los que ejercemos pues la función del derecho. Y en el 99 acumuló una pluralidad de acciones de tutela instauradas por los vendedores informales, donde se aprovecharía la ocasión para incorporar como elemento de juicio esencial y básico para la solución del conflicto el principio de confianza legítima. Yo les cuento, hay un antecedente muy importante. Cuando Peñalosa se posesiona como alcalde en el año 98, se inició el proceso de levantamiento de las casetas. ¿Se acuerdan unas casetas que les habían dado unos permisos el alcalde, yo no sé si era Durán, un alcalde anterior, mucho antes, que a unos funcionarios del distrito los habían reubicado en caseticas y les habían dado, Dusan y Gaitán, ¿cierto? Les habían dado unos permisos, entonces a ellos los habían ubicado en esas casetas por la carrera 13 y por allá por Venecia y por otro lado de Bogotá, y les habían dado un permiso. Entonces cuando la Corte dice, si usted algún día le da un permiso a esta persona, la persona genera usted le genera como Estado una confianza y tiene que generarle, para que le quite usted ese derecho que algún día usted le concedió, tiene que brindarle el debido proceso y volverle en debida forma a levantarle ese derecho que algún día usted le confirió. Claro que ese también es un principio de confianza legítima, pues para nosotros los que sabemos del tema urbano, pues nos sirve mucho en el tema de licencias urbanísticas. Entonces, la primera tesis, el tema de la confianza legítima, pues marcó un hito y generó un proceso de obligación que el alcalde Peñalosa en eso entonces le tocó en Bogotá asumir para garantizar esos procesos que se les tenían que dar a las personas que en alguna oportunidad, y exigiendo obviamente su correspondiente permiso, la relocalización y la ubicación. No solamente fue para los de las casetas, sino para el tema de San Victorino, que ustedes saben que hay una negociación siguiente, posterior, que le tocó al alcalde Peñalosa. Entonces hablaba del principio de confianza legítima,
es que la confianza generada, calificada y legítima, obra como una resultante del principio de la buena fe que la autoridad deposita en el administrado para generar un respeto y disfrute de los bienes públicos, tan solo una mera expectativa. La confianza implica que el administrado sea merecedor de una alternativa que debe proveerle el Estado previa a la restitución del espacio público donde el vendedor informal se considera beneficiario de una alternativa destinada a la reubicación y formalización que le permita generar de manera decente y digna ingresos básicos de subsistencia. Ahí fue cuando empezamos a buscarles alternativas y se empezaron a comprar esos centros comerciales, ¿se acuerdan? Por ahí en la 38, por ahí en Chapinero, en muchos lados, y reubicar vendedores informales. Se les daba dos alternativas, o se reubicaba o nosotros desde el sector privado les ofrecíamos trabajo. Entonces tenía dos alternativas: uno, la posibilidad de que trabajaran en algún establecimiento de comercio, una empresa, una fábrica, una industria, o se les daba con el entonces Fondo de Ventas Populares un apoyo microempresarial de capacitación y un capital semilla para que montara su empresita, o se metían en esos centros comerciales con relocalización. Entonces, eso fue un proceso que se tuvo que reglamentar, unos procedimientos que ameritaron pues una serie de decretos del orden municipal. Siguiente. El otro principio es el del mínimo vital. La sentencia, ¿esa fue la suya, don Félix? La sentencia, la T772, que es una tutela que fue colocada por Félix. Félix tenía un perrito de paletas, ¿es lo que tenía usted? Félix, en esa época, colocó una tutela como las que siempre se colocaban todos los vendedores informales, y pues obviamente esta tutela fue seleccionada para revisión por la Corte. En esta revisión la Corte Constitucional ya le incorpora el tema, fuera el de confianza legítima, dice que el criterio jurisprudencial del mínimo vital como resultado de la restitución, que es ausente del reconocimiento de la confianza, o sea, no le habrían dado una alternativa, pero también le incorpora ya el tema de dignidad humana y derechos humanos. Esto lo trae de un bloque de constitucionalidad internacional, yo no me acuerdo quién fue el magistrado ponente, pero Manuel José Cepeda, ya le incorpora el tema de derechos humanos y ya le incorpora todo el tema del derecho fundamental a la vida, que va conexo al tema del trabajo. Entonces, habla de la garantía de la dignidad humana, porque pues Félix en esa época fue atropellado, fue golpeado, hubo abuso pues en el procedimiento, y pues prevalidó el uso excesivo de la fuerza en la autoridad de policía. Bien. Este principio mínimo vital, pues esto lo trae el Manuel José Cepeda en la sentencia, habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla del artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a sí mismo y a su familia la salud, el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Entonces, lo anterior justifica asimismo la existencia de un deber estatal de luchar contra la pobreza, que en el caso colombiano pues se enmarca en el contexto del Estado Social de Derecho, el cual no es ajeno a las condiciones de vida de los estratos más pobres del país. Con esto cambia la tesis en el año, con esta sentencia, y se incorpora ya el aspecto de la familia, se iguala al derecho fundamental de la ocupación de los vendedores ambulantes por el tema de la vida. Entonces, el tema del mínimo vital se cataloga es como aquella parte mínima que requiere una persona para su subsistencia de sí mismo y su familia. Entonces, que esa es una tesis que hemos evaluado y debatido, ahorita les vamos a decir por qué. Ahora, pues, frente también a las acciones de grupo, como lo decía la doctora Milena, FENALCO pues, participó y coadyuvó en esta acción popular que fue en primera instancia con un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue apelado por el distrito, y el Honorable Consejo de Estado se pronunció en febrero del año 2012 sobre esta acción popular, y de este fallo del Consejo de Estado pues se deriva una serie de elementos. Hay que decir, en esta acción popular el distrito, el Estado, solicitó vincular a Coca-Cola, a Movistar, al Tiempo, a Koala, los de Bonais, a muchas empresas que hacen distribución y comercialización de productos en el espacio público.
este proceso es muy interesante porque es muy largo. Yo, la verdad, el que quiera saber del tema, los invito a que se lean tanto la acción del tribunal, el fallo del tribunal como el del Consejo de Estado, en donde se demuestra, pues, donde se trata de vincular y demostrar cómo el sector privado, con las empresas y las industrias, Chicles Adams y todos los demás, y frente al vendedor informal o ambulante. Al final, para resumirles el cuento, todos ellos quedan exentos porque el Consejo de Estado entiende que el empresario del industrial que fabrica no tiene por qué andar detrás de todas las cajas de chicles o todas las cajas de papas que se comercializan o en una tienda o en un supermercado o en una caseta o en una chaza de vendedor ambulante. Lo hablábamos con el doctor Montenegro. Sí, es que nosotros vemos los carritos de Frito-Lay, de Bonais, llegando y distribuyendo de kiosco en kiosco y de esquina a esquina. Sí, eso es la distribución, pero una cosa es la producción y otra cosa es la comercialización. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros también dijimos, pues vinculen a las loterías y vinculen a los del betún y a los de los cepillos, porque los lustradores de calzado y las loterías, el chance y todo eso que se comercializa en el espacio público, pues tendría que seguir vinculado. Entonces, la conformación del comité interinstitucional, lo dijo la doctora también Milena, el decreto distrital 546 ya establecía desde el 2007 una comisión intersectorial del espacio público. Aquí no me deja mentir la doctora Liliana, la doctora Claudia, desde el año 2007 se venía trabajando y yo participé con ustedes mismas desde FENALCO en esas comisiones de cómo se iba a hacer, y con Germán Darío, cuando se hicieron los kioscos, cuando se planteó la posibilidad de hacer zonas de reubicación para vendedores ambulantes debajo de los puentes, en diferentes zonas de Bogotá, en el marco, pues, de las competencias de la Defensoría del Espacio Público. Esto quedó en veremos, como toda la reglamentación y la operatividad del plan maestro que fue expedido en el 2005 y que al propósito no tenía esa palabra de vulnerables ni de equidad social que después se la pusieron, porque ese es un tema que hay que decirlo, el tema de la politiquería y el tema del caudillismo y el tema que se ha venido manejando en torno a cuando salió esta sentencia de la última, la 772, Antanas Mocus, antes de salir de ser alcalde, él hizo una reglamentación para garantizar el procedimiento de cómo se hacía el tema de confianza legítima y también el procedimiento para garantizar el mínimo vital. Fue un decreto que se expidió como en noviembre, 462. El 462, y en febrero, apenas se posicionó Lucho Garzón, eso fue el 462, fue como en noviembre, y a los 2 meses, cuando se posicionó Lucho Garzón, expidió otro decreto, derogando diciendo todo lo contrario que había dicho Antanas Mocus y generando todo un proceso, pues, de entrega del espacio público y generando trabas al procedimiento de cómo se hacía la recuperación. Hay que decirlo, todavía sigue vigente que el espacio público recuperado por actos administrativos, por acciones populares, por acciones de grupo, tienen que generar una permanencia en aquello recuperado. Ese documento, que es un saludo a la bandera que emite todo el tiempo la Defensoría del Espacio Público, de la lista de dónde están todas las zonas recuperadas, si ustedes van y las miran, pues son las más ocupadas en este momento. Entonces, ¿cuáles son las acciones derivadas? Pues ordena al IPES crear un registro único de vendedores ambulantes y carnetización. Nosotros siempre nos opusimos, dijimos, no queremos más confianza legítima. Las alcaldías locales realizan un registro de vendedores informales que les permiten tomar medidas efectivas de la recuperación. Ordena a través de las alcaldías realizar campañas de concientización en medios de comunicación local, en los programas que el IPES ofrece como alternativas económicas y de capacitación, como difusión de sitios de recintos comerciales populares. Siguiente, Andresito. Ordena al alcalde mayor implementar la política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de productos que violan los derechos de autor. Esto es un tema que no hay que confundir la legalidad de los bienes vendidos con el uso informal de bienes de uso público. Lo que decía la doctora Milena hace un ratico, en uno de esos temas, yo creo que el tema de la legalidad y de la sanidad es un tema que nosotros siempre hemos peleado. Yo los invito al que tenga un restaurante, si le llega bomberos, Saico y Asimpro, sanidad y todo, si usted no tiene un concepto sanitario, de una lo sella, porque el sellamiento directo es ambiental y de salud. Entonces, el frotis de garganta, el curso de manipulación de alimentos, el curso de bioseguridad, el no sé qué para los traperos. Yo los invito a que vayan a la calle
a ver a la señora de las arepas o a toda esa cosa, no a todos, porque hay que decirlo, hay unos cuantos que sí lo hacen, que si no Félix me pela el ojo, pero la mayoría sí, no. ¿Se acuerdan que Lucho siempre decía que le había puesto un chicle, yo no sé qué, a un chicharrón y que a los otros 8 días había vuelto y ahí lo encontraba? Ese era el chiste de Lucho Garzón. Ah, sí, los vendedores ambulantes yo le puse un chicharrón, una tapa de gaseosa y a los 8 días volví y ahí estaba. O sea, ese era el chiste del señor alcalde. Entonces, esas acciones de legalidad, el tema de sanidad, el tema de los cilindros de gas, las estufas de gasolina, todo eso que también que genera riesgo, es un tema que nosotros decimos, hombre, por Dios. La acción social, la anterior. Es la otra. Esta, la atención social. Entonces, bueno, esos son los ejemplos de nuestros comerciantes también, porque es que aquí por todos lados nosotros reconocemos que el trabajo ha sido, desde FENALCO también, es decirle a la gente, hombre, también respeta el espacio público, porque nosotros también reconocemos que los establecimientos de comercio, algunos en especial, están más grandes en el antejardín que en el local comercial, y hacen este tipo de actividades. Eso es un trabajo que nosotros también hemos venido trabajando y hemos tratado de concientizar, pero como ustedes saben, igual no todos son iguales. Acciones, pues lo que yo les contaba, los ejemplos más grandes y contundentes, muchos comerciantes, muchos afiliados, muchos agremiados han recogido plata para hacer esos procesos. En Chapinero lo hicimos en la administración de Andrés Pastrana, recogimos plata a los comerciantes y les compramos el Supercentro 61 para relocalizar. En Venecia también se dio plata. Ha habido mucha participación también del sector privado en la búsqueda de soluciones, pero pues este es el mismo ejemplo de la actualización de las necesidades y el uso adecuado del espacio público. Yo no sé si el uso adecuado del espacio público de la administración distrital, no la actual, sino las que han venido en los últimos años, es eso. Este tema también es otro tema que impide el proceso adecuado de la reglamentación. Sumado a lo social y político, más político que social, se mete y se mezcla otro tema que ataca y perturba y torpedea todo el tema de los procesos en los espacios públicos, las mafias que hay detrás del espacio público son muy complejas, y las acciones derivadas también de la ocupación del espacio público, todo el tema del hurto, del cosquilleo, el tema del microtráfico, etcétera. Entonces, todos estos temas, que los vamos a tratar más a profundidad en el último panel, pues creo que las acciones informativas, persuasivas, preventivas, pedagógicas del espacio público, concertado o no concertado, pues buscan soluciones definitivas a la informalidad, pero no ha funcionado. Yo he estado muy atenta en estos procesos y vuelvo y les digo, dentro del Comité Interinstitucional del Sistema Distrital de Gestión de Espacio Público, yo creo que les faltó un tema muy importante. Y en eso sí, al igual que en el POT del día de hoy, cuando salga ese decreto, pues obviamente que estamos ya listos, porque es que resulta que el espacio público es un derecho colectivo. Y cuando usted saca una reglamentación, una normativa que implica un derecho colectivo, pues colectivo significa para todos. Y nosotros no participamos de esto, no hemos participado, nosotros no conocemos esto. O sea, esto nos lo mandaron los periodistas, esto a la hora lo conocí fue por un periodista, pero nosotros no participamos. Y si está en estudio de la administración, pero resulta que aquí hablan de la publicidad exterior visual, hablan de las carreras, hablan de los eventos, hablan de todo, y hablan de los vendedores ambulantes. Entonces, sí creo yo que frente al tema de construcción de un derecho colectivo, para una regulación y un aprovechamiento económico donde entremos todos, tenemos que participar todos. Y el principio fundamental de la participación, pues no debe ser simplemente un enunciado, sino una realidad. Y en ese sentido, pues desde FENALCO les decimos que estamos dispuestos pues a participar en lo posible en un ajuste y una revisión de la construcción de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.